¿Te has preguntado alguna vez por qué se habla tanto de Napoleón, pero casi siempre de forma superficial y pasteurizada, como si fuese simplemente un tipo bajito que quería dominar el mundo? La verdad, y prepárense porque es incómoda, es que Napoleón no encaja en las etiquetas baratas que intentaron ponerle. Ni héroe ni villano. Fue uno de los hombres más complejos, brillantes y peligrosos que haya visto la historia. Y lo más curioso, la mayoría de las versiones que conoces están incompletas. Estaban filtrados por intereses, ideologías e incluso Hollywood. En este vídeo descubrirás lo que realmente hizo de Napoleón una figura única, la brillantez que lo llevó a la cima, los errores grotescos que lo arrastraron al fondo y las decisiones tras bastidores que dieron forma a la Europa moderna. Hablemos de amor, manipulación, guerras, traiciones y hasta el teatro psicológico que creó para conquistar corazones y territorios. Es un viaje denso pero dinámico a través de una mente obsesiva, un imperio nacido del caos y una caída que parece escrita por Shakespeare. Si crees que ya entendiste a Napoleón porque viste una película o leíste un párrafo en la escuela, prepárate para repasar todo. Esta es la historia como nunca antes te la han contado. Desnuda, tensa, visceral y mucho más cercana a tu realidad de lo que imaginas. Porque lo que convirtió a Napoleón en un mito todavía se repite detrás de escena en la política, en los negocios e incluso en las relaciones personales. Y entender eso lo cambia todo. Winston Churchill, el mismo que se enfrentó directamente a Hitler, dijo una vez que Napoleón era el general más grande de la historia. Y no fueron solo palabras. Churchill sabía lo que era la guerra y no era de los que la elogiaban a la ligera. Pero entonces aparece Ridley Scott, con su cámara nítida y su guión provocador, y pinta a Napoleón como un tirano sediento de sangre en el mismo podio que Stalin y Hitler. Y es en este choque de visiones donde reside la gran pregunta. Después de todo, ¿quién fue el verdadero Napoleón Bonaparte? Lo cierto es que la historia de Napoleón no encaja en una narrativa superficial o maniquea. Era un hombre impulsado por un hambre insaciable de poder, sí, pero también por un ideal casi romántico de gloria. Un tipo que mezclaba el cálculo frío con una fe casi mística en su destino. Alguien que podría, en el mismo aliento, reestructurar un imperio y arruinar miles de vidas. Es como si cada uno de sus pasos se diera con un ojo puesto en el campo de batalla y el otro en el espejo de la eternidad. ¿Qué pasaría si les dijera que su vida fue una especie de manual torcido, sí, pero revelador, de liderazgo, ambición y caída? La propuesta aquí es esta: mostrar la verdadera trayectoria de Napoleón, con sus intensos amores, sus brillantes victorias y sus fatales errores. Ninguna historia rígida y sin alma. Lo que viene a continuación es un profundo viaje detrás de la corona, la espada y los defectos que allanaron el camino hacia la ruina. Pocas personas lo saben, pero Napoleón no nació en Francia continental. Vino al mundo en 1769, en la isla de Córcega, recientemente incorporada a la corona francesa. La familia Bonaparte era una nobleza italiana decadente, llena de títulos, pero con los bolsillos vacíos. El clásico caso de un linaje sin dinero. Fue el segundo de 8 hermanos, criado en un entorno donde el honor pesaba más que el pan en la mesa. Y mira, esto moldea el carácter de cualquiera. Para complicar aún más las cosas, el pequeño Napoleone solo hablaba el dialecto corso. Cuando lo enviaron a Francia a estudiar, fue como tirar un pez a un acuario sin agua. Los niños se burlaban de su acento, se mofaban de su ropa y el niño creció con una mezcla explosiva de vergüenza y rabia. Pero allí, entre humillaciones y diccionarios, nació un enfoque absurdo. Se aisló de sus compañeros, pero se sumergió en los libros. Y lo más curioso, desde temprana edad, mostró una inusual obsesión por los mapas y las batallas. Fue en la academia militar donde comenzó a dar sus primeros pasos hacia la grandeza.
¿Tímido? Sí. Solitario. Muy. Pero brillante con los números, los cálculos y la precisión requerida en la artillería. Esto lo convirtió en un estudiante respetado incluso por los profesores más exigentes. Si hoy sientes que no encajas en el lugar donde estás, recuerda esto. A veces es en ese desajuste donde reside la diferencia que te pondrá adelante. La clave es convertir la exclusión en una especialidad, y Napoleón lo hizo como nadie. Francia, a finales del siglo XVIII, era un polvorín. El pueblo hambriento, las arcas vacías, la monarquía en decadencia, todo está a punto de estallar. Y fue precisamente en este caos institucional donde Napoleón empezó a brillar. Mientras muchos veían el caos como una amenaza, él vio una oportunidad. La Revolución Francesa abrió espacio para aquellos que tenían coraje, inteligencia estratégica y cero apego a las viejas reglas. Y adivina qué, él tenía todo eso y algo más. A diferencia de muchos nobles que huyeron para salvar su propio cuello, Napoleón eligió el lado de la República. No por pura ideología, sino porque vio que había un escenario que podía ponerlo en el centro de la acción. Desde muy joven supo leer el panorama como un maestro del ajedrez político. Cada batalla en la que participó, cada misión que aceptó, fue un movimiento calculado. Por esta razón, sus superiores lo reconocieron rápidamente y el ejército, en ese momento, era uno de los pocos lugares donde el mérito aún contaba. Es interesante pensar cómo este momento puede inspirar a cualquiera que esté atrapado en un entorno que se derrumba. El secreto no es huir de la crisis, sino comprenderla y surfear la marea. Ya sea en el trabajo, un cambio de carrera o incluso en las redes sociales, los mayores avances suelen producirse cuando el terreno es inestable. Lo que distingue a alguien como Napoleón es la capacidad de mirar al caos a la cara y preguntar, ¿dónde está el espacio para que yo crezca aquí? Y ahí, amigo mío, es cuando el juego cambia. La primera gran victoria que puso a Napoleón en el mapa fue en Toulon. Imaginemos a un comandante joven, aún sin títulos importantes, enfrentándose a una coalición de fuerzas poderosas y ganando con una estrategia que pocos entendían en ese momento. Fue en este episodio donde demostró que no era un simple soldado de uniforme limpio. Era un estratega nato, alguien que veía el campo de batalla como un maestro pintor ve un lienzo en blanco. Y la recompensa llegó rápidamente, el ascenso a general a los 24 años. Poco después, apareció otra oportunidad de oro en París. Se produjo un levantamiento monárquico y el gobierno, presa del pánico, necesitaba a alguien que protegiera el corazón del poder, el Palacio de las Tullerías. Napoleón no lo pensó dos veces. Con pocos recursos y gran audacia, reprimió a los rebeldes con artillería pesada, sin vacilar. Esta acción no solo salvó al gobierno provisional, sino que también catapultó su fama por toda Francia. De un simple nombre detrás de escena, se convirtió en un titular, se convirtió en un símbolo de fuerza. Este ascenso meteórico demuestra el valor de estar preparado cuando surge la oportunidad. Y más que eso, tenga el coraje de actuar rápidamente. ¿Cuántas veces has tenido una buena idea y te has contenido por miedo a equivocarte? Napoleón no era el más fuerte físicamente ni el más querido, pero fue el primero en actuar. Si estás esperando el momento perfecto para dar el salto, puede que nunca llegue. El secreto, crea el momento. Eso es exactamente lo que hizo. Cuando Napoleón conoció a Josefina, fue como si el mundo a su alrededor se hubiera quedado en silencio durante unos segundos. Era sofisticada, influyente y tenía ese aire de alguien que ha vivido demasiado. Todo lo opuesto al joven general. Todavía un poco tosco, pero con los ojos llenos de esperanza en el futuro. Se casaron en 1796 y para él fue un torbellino de amor. En cuanto a ella, no tanto. Josefina era cariñosa pero distante, casi como si su amor fuera demasiado intenso para que ella pudiera digerirlo todo de una vez. Napoleón escribió cartas apasionadas,
llenas de deseo y celos. Se lanzó a ello con todo, como quien pretende alcanzar la eternidad con ambas manos. Pero Josefina, marcada por el trauma y la conveniencia política, era más contenida, más calculadora. La relación entre ambos se convirtió en un campo de batalla emocional, y aquí, a diferencia de lo que ocurría en el ámbito militar, él era el más vulnerable. Es curioso pensar que el mismo hombre que comandaba ejércitos enteros temblara por una sola mujer. Esta historia muestra cómo incluso los gigantes tienen puntos ciegos. Y no importa cuán poderoso se vuelva alguien, nadie es inmune al desequilibrio de afectos. Es un recordatorio importante. Amar a alguien no es lo mismo que ser amado con la misma intensidad. Y lo que es aún más grave, a veces ponemos nuestro corazón en proyectos o personas que nunca nos devolverán lo mismo. Y eso, amigo mío, enseña más que muchas victorias en campo abierto, especialmente cuando el amor se mezcla con el poder. La campaña de Italia fue donde, de hecho, Napoleón dejó de ser una promesa y se convirtió en un fenómeno. La situación era tensa. Comandaba tropas mal equipadas, hambrientas y desmoralizadas. Al otro lado, un ejército austríaco mucho más poderoso, pero con tácticas audaces y a la velocidad del rayo, logró revertir la situación. En pocos meses, expulsó a sus enemigos y colocó a Francia en una posición dominante en la región. Y más que victorias militares, trajo algo poco común: esperanza. Sus soldados lo llamaban con orgullo el pequeño Corso, porque dondequiera que iba, lo imposible se convertía en solo cuestión de tiempo. Pero la gloria no acabó ahí. La campaña egipcia fue más ambiciosa. Una mezcla de conquista militar con un intento de abrirse paso hacia la India, debilitando a los británicos. El plan era grandioso, pero la realidad fue más dura. La flota francesa fue aplastada en la batalla del Nilo. Aún así, Napoleón convirtió el fracaso en un espectáculo. Llevó científicos, cartógrafos y botánicos, e hizo del viaje un hito cultural. De hecho, fue de esta expedición de la que se produjo el descubrimiento de la piedra Rosetta, que permitiría descifrar los jeroglíficos egipcios. Esto nos enseña algo poderoso. Cuando la derrota llama a tu puerta, es posible redirigir tu atención y salir adelante, siempre y cuando sepas cómo contar tu historia. ¿Cuántos proyectos ya han fracasado, pero podrían haber sido reformulados como una experiencia de aprendizaje, una innovación o un puente hacia algo más grande? La clave está en cómo transformas la trama. Napoleón no solo ganó con cañones, ganó con historias. Y si quieres ganar en tu juego, aprende de él. La forma en que cuentas tu historia puede ser tan estratégica como cada paso que das. En 1799, Napoleón dio un paso audaz. Organizó un golpe de Estado que derrocó al gobierno francés y se colocó en el centro del poder como primer cónsul. Fue el fin del directorio, un sistema político fallido, y el comienzo de un nuevo ciclo en el que él básicamente daba órdenes y desviaba la dirección. Y ojo, no llegó con tanques ni disparos. Utilizó el caos, el descontento popular y su propia imagen de héroe nacional como palanca. Era como si dijera: necesitas orden, yo soy el orden. Y funcionó. Con el poder en sus manos, inició una profunda transformación en Francia. Centralizó las decisiones, organizó las finanzas, creó un sistema tributario más eficiente y construyó carreteras que conectaron el país como nunca antes. Es más, reabrió iglesias, trajo estabilidad a la ley y plantó las semillas del Código Napoleónico, un modelo legal que influiría en los sistemas legales de todo el mundo. Él no era solo un general, era un ingeniero social con una visión a largo plazo. Un tipo raro de líder que veía el mañana como una tabla que debía moldearse. En 1804, cansado de los intermediarios, Napoleón se coronó emperador. Sí, él mismo tomó la corona de las manos del Papa y la colocó sobre su propia cabeza. Un gesto simbólico y poderoso que decía al mundo:
Soy más grande que la Iglesia, más grande que cualquier rey. Es el tipo de actitud que provoca amor y odio en igual medida, y él lo sabía. Porque el juego del poder en el fondo exige audacia y una buena dosis de teatro. Y el escenario estaba preparado para algo aún más grande. La batalla de Austerlitz de 1805 es considerada por muchos como el culmen del genio militar de Napoleón. Se enfrentó a fuerzas combinadas de Rusia y Austria, comandadas por dos emperadores, y venció con una maniobra tan elegante como devastadora. Fue el famoso golpe del sol naciente, en el que fingió ser débil en un flanco solo para atraer al enemigo y luego aplastarlo con toda su fuerza. Es como un jugador de ajedrez que da jaque mate en 3 movimientos, dejando a todos sin palabras. Allí no solo ganó una batalla, sino que grabó su nombre en la historia como el mayor estratega vivo. Con la moral alta, Napoleón comenzó a redibujar el mapa de Europa como quien juega con un rompecabezas. Colocó a hermanos, cuñados y aliados en los tronos de los países conquistados. España, Nápoles, Holanda, todos tenían ahora un Bonaparte al mando. Era la cúspide del imperio, una Francia extendida, con tentáculos políticos en todo el continente. Pero en el proceso también se ganó enemigos, porque no importa cuán exitoso seas, cuando te expandes demasiado, comienzas a pisar los callos equivocados. Y este movimiento de expansión exagerada es un error que mucha gente comete, no solo en los imperios, sino en la vida. Es como ese profesional que después de algunas victorias quiere emprender 1000 proyectos al mismo tiempo. O el inversor que, después de ganar con una acción, sale a comprar cualquier cosa pensando que es invencible. El crecimiento es bueno, por supuesto, pero cuando no tiene límites trae consigo las semillas del declive. Y Napoleón aprendería esta lección de la manera más amarga posible. El primer gran revés llegó con la invasión de España. La idea parecía sencilla: ocupar el país e imponer a su hermano José Bonaparte como rey. Pero el pueblo español reaccionó con una furia que claramente no esperaba. Las guerrillas aparecieron por todos lados, tendiendo emboscadas a las tropas francesas y socavando cualquier sensación de control. Lo que debía ser una operación rápida se convirtió en una guerra agotadora, la famosa Guerra de la Independencia. Y para empeorar las cosas, los británicos, bajo el mando de Wellington, entraron al juego con todo lo que tenían. Resultado: un imperio herido, sangrando desde dentro. Luego vino el error diplomático con Austria. En un intento por fortalecer las alianzas, Napoleón se casó con María Luisa, hija del emperador austríaco. Fue un gesto político, pero también un mensaje al mundo: olvídense de Josefina, ahora soy parte de la realeza europea. Pero subestimó al canciller Metternich, un auténtico maestro de la manipulación silenciosa. Mientras fingía cooperación, Metternich forjó alianzas contra Francia. Fue un ejemplo clásico de un genio de la guerra que cayó en la trampa de la vanidad política. Pero el golpe más cruel vino de Rusia. En 1812, Napoleón dirigió una de las mayores campañas militares de la historia. Más de 450.000 soldados marcharon hacia Moscú. El plan era sofocar al zar Alejandro I y obligarlo a someterse. Pero los rusos quemaron sus propias ciudades mientras se retiraban. La táctica de tierra quemada. Cuando el ejército francés llegó a Moscú, encontró ruinas y hielo. El invierno llegó antes de lo esperado. Los suministros se agotaron y los soldados comenzaron a morir por miles. Un desastre épico que nadie ha olvidado. Después de la tragedia rusa, el imperio de Napoleón comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes bajo un fuerte viento. Los errores estratégicos habían debilitado a Francia, y los enemigos que antes se temían ahora se unían con placer. Austria, Rusia, Prusia, Reino Unido e incluso antiguos aliados formaron una nueva coalición dispuesta a poner fin al dominio napoleónico.
Fue como si el mundo entero hubiera decidido al mismo tiempo que ya había visto suficiente. Y cuando el mundo quiere derribarte, amigo mío, recoge las piedras más pesadas. En 1814, tras sucesivas derrotas militares y con París a punto de caer, Napoleón se vio obligado a abdicar del trono. Fue exiliado a la isla de Elba, un pequeño trozo de tierra en el Mediterráneo. Parecía el final del camino, pero no para él. Incluso allí, lejos del mundo, se reorganizó, planificó, como si todavía estuviera en un campo de batalla, porque el espíritu de un emperador, por mucho que se le retire de la escena, no puede ser extinguido con un decreto. Es como si el propio fracaso se hubiera convertido en combustible para algo que nadie esperaba. Este momento, de hecho, nos enseña algo brutalmente cierto. No importa cuánto logres si no encuentras el momento adecuado para parar. Saber cuándo bajar del escenario es un arte que pocos dominan. ¿Cuántas personas conoces que lo perdieron todo porque no pudieron soltar el volante? A veces, parar es sabiduría y continuar es terquedad. Pero Napoleón, él nunca se detuvo. Y quizá eso es exactamente lo que lo hizo tan legendario y tan vulnerable al mismo tiempo. ¿Creías que se había detenido? De ninguna manera. En 1815, Napoleón escapó de Elba y regresó a Francia como si hubiera resucitado de entre los muertos. Pisó suelo francés con una pequeña escolta, y aún así los soldados enviados para capturarlo se arrodillaron ante él. Fue increíble. A los pocos días estaba nuevamente en el poder, y el pueblo lo recibió como un mesías uniformado. Fue el comienzo de los famosos 100 días, un capítulo corto pero explosivo, donde intentó una vez más darle la vuelta a la tortilla a toda Europa. Pero el mundo ya estaba mirando, armado hasta los dientes. La respuesta llegó rápidamente. Se formó una nueva coalición liderada por el duque de Wellington, un estratega que no se dejaba engañar por los faroles. El choque decisivo tuvo lugar en Waterloo, Bélgica. Lluvia, retrasos, mala comunicación, todo conspiraba contra Napoleón. Incluso con su genio táctico no pudo evitar la derrota. Fue como ver caer a un gigante en cámara lenta frente a un enemigo más preparado, más fresco y con el apoyo de prácticamente todo el continente. Después de Waterloo, no había ningún lugar hacia donde escapar. Fue capturado y enviado a un exilio aún más lejano, la isla de Santa Elena, en medio del Atlántico Sur. Allí, rodeado de rocas, viento y soledad, pasó sus últimos años recordando glorias y escribiendo memorias. Murió en 1821, a la edad de 51 años, quizás de cáncer, quizás por envenenamiento. Pero incluso al final, su figura seguía siendo más grande que la isla, porque algunas historias simplemente no encajan en el exilio. Especialmente cuando el siguiente capítulo es la eternidad. Napoleón dejó este mundo en 1821, pero su sombra sigue presente en casi todo, desde el Código Civil francés, que aún hoy inspira la legislación de todo el mundo, hasta la forma en que los líderes se ven a sí mismos, como símbolos de algo más grande que ellos mismos. Demostró que con estrategia y narración es posible moldear el destino de una nación. Pero también dejó una advertencia. El precio de la ambición desenfrenada se paga tarde o temprano con altos intereses. Al final, su vida fue al mismo tiempo un mapa de gloria y un espejo de caída. Sus últimas palabras fueron enigmáticas y cargadas de emoción. Francia, ejército, jefe del ejército, Joséphine. 4 palabras que resumen todo lo que lo conmovió: poder, guerra, liderazgo y amor. No fue una despedida cualquiera, fue un testamento emotivo, casi un poema involuntario. Y aquí está el detalle curioso. Murió prisionero, pero su nombre todavía resonaba en los salones de Europa. Aunque fue derrotado, fue inmortalizado. No como un tirano ni como un santo, sino como un ser humano extraordinariamente complejo. Y quizás este sea el mayor legado que dejó Napoleón:
la comprensión de que la grandeza no reside solo en la victoria. Vive también en las contradicciones, en los defectos, en los deseos que no podemos domar. Era genio y vanidoso, brillante y temerario, apasionado y frío, una paradoja andante, y es por eso que todavía intentamos entender quién era realmente, porque mientras haya duda, habrá una historia que contar. Ahora dime, después de sumergirte en la mente, las victorias, las caídas y las contradicciones de Napoleón Bonaparte, ¿aún piensas que fue simplemente otro tirano en la historia? ¿O puedes ver sus reflejos en las decisiones que tomas a diario? Lo cierto es que todo imperio, sea político, profesional o emocional, comienza con una idea poderosa, pero puede derrumbarse debido a un error no reconocido. Y la pregunta sigue siendo, ¿cuál es tu Austerlitz? ¿Y cuál será tu Waterloo? ¿Tienes el coraje de afrontar tus propios errores estratégicos antes de que se vuelvan irreversibles? ¿Estás dispuesto a buscar el poder personal sin perder la visión humana, ética e inteligente que sustenta el verdadero liderazgo? ¿O continuarás fingiendo que las batallas en tu vida no requieren estrategia? Solo tú puedes decidir si repetirás los errores del pasado o aprenderás de ellos. Si este contenido te hizo sentido, si te abrió la mente, si te provocó, entonces suscríbete al canal y activa las notificaciones ahora. Aquí no repetimos lo obvio, te revelamos lo que casi nadie te cuenta. Y si quieres seguir aprendiendo de historias reales que transforman, mantente cerca, porque el próximo episodio ya ha empezado a escribirse.